La importància del llenguatge no verbal, que diu molt sense dir. Déu-n'hi-do el que aprenem amb aquestes tertúlies, amb aquestes conferències, al final aprenem molt. I més que aprendrem, eh? En directe amb ella, la saludem a aquesta hora, a Doncs sí, Sònia. Sònia El Hakim, i la presidenta de l'Associació de Llenguatge No Verbal. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de estar aquí y cómo me habéis desarmado con este vídeo que me habéis puesto, que hacía años ya que no lo veía. Madre mía, qué vergüenza. Pero está súper bien. No, hombre, no. Hay que buscar en lo pasado también. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estuve tantísimo tiempo preparando esta charla TED que acabé harta. Parece que está todo como improvisado y que se me está ocurriendo en el momento y tal, pero lo cierto es que había mucho trabajo de preparación detrás y es que acabé hartísima de esa charla y por eso llevo años ya sin verla y verla ahora, que justo además habéis puesto al principio, que es lo único que había improvisado, eso que empecé ahí, porque estaba en un teatro donde no veía absolutamente nada, estaba todo negro. Entonces, bueno, pues me ha removido, me habéis desarmado ya desde el principio, madre mía. Pero ¿cuánto aprendemos con estas charlas, verdad? Sí, la verdad que las charlas TED están muy bien y ayudan además en pocos minutos a entender de muchos temas de los que no sabemos, ¿no? Porque, bueno, pues esta es de comunicación no verbal, pero hay charlas TED de todo tipo y esto es lo que dicen los de las TED, ¿no? Que son charlas de temas y de gente que merece ser escuchada y de temas que son interesantes, o sea que claro que sí, son súper interesantes. Sonia, ¿cuánta importancia tiene la comunicación no verbal? Pues al menos tanta como la verbal. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en tablas porque aquí hay mucha discusión sobre el tema. Depende de a qué autor te dirijas, pues te va a decir un porcentaje. Yo no soy partidaria de los porcentajes, de si es esto o lo otro, porque depende mucho también del contexto. A ver, es que no es lo mismo que tú estés discutiendo con la pareja, por ejemplo, que estés en una entrevista de trabajo, que, por ejemplo, estés en un restaurante y el camarero te esté leyendo el menú, que estés leyendo el balance de cuentas en un consejo de administración. Claro, es que el contexto manda y no todos los contextos implican ese porcentaje, el mismo porcentaje de comunicación no verbal. Pero vamos a dejarlo en tablas. Al menos es tan importante como la comunicación verbal. ¿Qué ocurre? Pues que nos enseñan mucho de comunicación verbal, es decir, las palabras, cómo hacer correctamente las oraciones, la gramática, la ortografía, pero que nos enseñan de comunicación no verbal, siendo que es al menos tan importante. Pues cero patadero. Claro, Sonia, tú eres la presidenta de la asociación. ¿Qué trabajo realizáis desde la asociación? ¿Qué desempeñáis? Claro, pues en la Asociación Española de Comunicación No Verbal lo que hacemos, sobre todo nuestra misión principal, es divulgar y promocionar el conocimiento científico de la comunicación no verbal. Y es que hay poco conocimiento a nivel de usuario, digamos, a nivel de público en general, sobre que esto es una disciplina científica, es decir, que hay investigaciones científicas que nos dicen cosas sobre la comunicación no verbal. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces acabamos, bueno, pues por desconocimiento, porque la gente no tiene por qué saber de todo y no tiene por qué saber de comunicación no verbal, y como no hay una regulación sobre esto, pues es lo que pasa, acabamos yendo a los vídeos de TikTok, a los vídeos a los reels de Instagram, donde pues falsos expertos nos dan tips, que es algo muy atractivo, pero muchas veces, no digo siempre, muchas veces poco fiable. Entonces, desde la asociación lo que hacemos es, en positivo, sin encararnos con nadie, por lo menos de momento no estamos así de combativos, pero en positivo sí que tratamos de divulgar el conocimiento científico. Y esto lo hacemos de diferentes maneras. Por ejemplo, entrevistamos, digamos que lo que hacemos es bajar el conocimiento científico que está a nivel de universidad, lo bajamos al gran público para que lo entiendan, para que de forma sencilla se pueda entender. Entonces hacemos entrevistas a grandes investigadores en nuestro campo, hacemos webinars, que últimamente estamos haciendo un montón de webinars con grandes investigadores que a lo mejor no son conocidos, no son estrellas de TikTok, pero resulta que sí que saben mucho sobre un tema concreto. Por ejemplo, hemos tenido últimamente pues, a un neurocientífico que nos hablaba de la comunicación de las personas con autismo.
Además, este webinar lo hicimos solidario y donamos toda la recaudación para una asociación de autismo. Hemos hecho un webinar sobre la empatía y cómo se comunica, qué cosas podemos ver en la comunicación de los demás que implican empatía, ¿no? O cómo fomentar esa empatía, sobre el liderazgo en el deporte, cómo se comunica ese liderazgo, sobre la comunicación de los psicópatas. Wow. ¿Qué diferencia hay en la comunicación? Todo esto impartido por profesionales, por investigadores reconocidos sobre el campo de la comunicación no verbal. Claro. Por eso os digo que en la asociación hacemos ese trabajo, digamos, de unir esa parte académica que muchas veces se queda ahí pues en las universidades y ahí de una forma como súper etérea. Lo que hacemos es aterrizarlo para que la gente normal, que no tiene por qué ser experta en comunicación no verbal, pueda entender y pueda tener cada vez un espíritu más crítico cuando ve, por ejemplo, análisis en televisión, claro, cuando eso lee es lo un que... libro. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que hemos visto en algunos programas cómo analizaban a lo mejor la expresión de gente famosa o... Claro, vosotros desde la asociación, ¿cómo os quedáis un poco viendo? ¿Sabéis si son realmente profesionales que lo están analizando o cómo? Claro, nosotros, bueno, eso lo calamos enseguida y se nota enseguida, pero claro, porque nosotros nos dedicamos a esto y vemos enseguida pues el compañero que sí que sabe y que está analizando bien y la persona pues que está un poco haciendo un trabajo que no es su trabajo. De hecho, yo aquí creo que también tienen responsabilidad muchas veces los medios de comunicación, claro, porque llaman a personas que a lo mejor se dedican a otra cosa, digamos que es afín, ¿vale? Que es una disciplina afín, pero que no es analista de comunicación no verbal. Es que esto es un trabajo. Claro. Y un coach, por ejemplo, o un profesor de oratoria, o una persona que ha estudiado PNL, no es analista de comunicación no verbal. Un analista de comunicación no verbal ha estudiado específicamente para ser analista de comunicación no verbal. Entonces, son trabajos diferentes. Es como que me pidan a mí que vaya a dar mi opinión sobre, yo qué sé, sobre un tema que es de medicina. Sobre bueno, la NASA, es que, oiga, yo... Claro, yo de esto no sé nada, yo de lo que sé es de lo mío. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces nos encontramos con que llaman experto en comunicación no verbal y lo rotulan así, y además es que hace poco he visto este caso, experta en comunicación no verbal, y luego te vas a ver el currículo y dices, pero si es que no tiene ningún tipo de conocimiento específico en comunicación no verbal. Entonces, claro, muchas veces también por desconocimiento, ¿no? Nos mezclamos y nos ponen a todos en el mismo saco, estamos todos juntos, los coaches, los de PNL, claro, los de morfopsicología, que es algo peligrosísimo, que bueno, yo estoy totalmente en contra de esto y es algo súper peligroso, es una disciplina pseudocientífica súper peligrosa y nos meten a todos y a todos nos llaman expertos en comunicación no verbal. Entonces, bueno, pues desde la asociación, una de los objetivos que tenemos es enseñar, hacer esa pedagogía con las personas para que cuando vean a alguien en la tele, aunque lo rotulen como experto, que tengan ese espíritu crítico y no necesariamente es experto de verdad, aunque lo rotulen así. Claro. Hablamos de expertos, pero nosotros en nuestro día a día, ¿en qué gestos nos tenemos que fijar en las otras personas para saber que algo no va bien, por ejemplo? Bueno, todos, en cierto modo, somos ya un poco expertos en comunicación no verbal, porque no me digas que tengo yo que venir aquí a deciros si, por ejemplo, tu pareja, cuando tú estás hablando con ella, está contenta o está triste, le está gustando o no le está gustando. Claro. Todos estos, de forma intuitiva, eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que sabemos de comunicación no verbal de una forma más bien rudimentaria, digamos, ¿no? Para lo básico, para el día a día, para andar por casa. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces vivimos ya en una sociedad pues, muy moderna y con muchas cosas y situaciones muy complejas para las cuales ya no estamos tan preparados de forma natural. Por ejemplo, pues ya no estamos tan preparados para saber detectar si cuando mi compañera de trabajo me felicita por mi ascenso, ese que en realidad ella en secreto quería para ella, si de verdad se está alegrando por mí o no se está alegrando por mí cuando se lo estoy comunicando, ¿no? Pues, situaciones que ya son más complejas, que claro, no son del día a día, de ir a hacer la compra o de relacionarte de forma normal, ¿no? Entonces, en realidad,
más que fijarse en un gesto concreto, yo siempre creo que lo más importante es fijarse en la congruencia o incongruencia entre lo que estamos diciendo y lo que estás observando a través de la comunicación no verbal de esa persona, ¿no? Es decir, ¿es congruente? ¿Me cuadra o no me cuadra? Y muchas veces, cuando hay una persona que a lo mejor no conocemos, pero nada más saludarla ya no nos produce como buena espina, no hay un feeling con esa persona, muchas veces se trata de que hemos detectado de forma inconsciente esa incongruencia. Aquí hay algo que no cuadra. En la entrevista anterior, que me ha encantado, estaba escuchando mientras esperaba para entrar en antena, se hablaba de naturalidad, ¿verdad? El anterior invitado hablaba de naturalidad. Bueno, pues esa naturalidad nosotros también la analizamos, y que una persona para nosotros sea natural es que sea congruente, es decir, que haya coherencia entre lo que dice, cómo lo dice, entre sus valores y su comunicación verbal y no verbal, y también con el contexto. Es importante ser congruentes con el contexto, y a esto me refiero a que, por ejemplo, una persona, imaginemos que yo estoy muy contenta, pero hoy a las 5 tenía que ir al tanatorio porque ha fallecido el padre de un compañero de trabajo. Yo a ese señor no lo conocía, pero bueno, es mi compañero. Entonces yo no estoy especialmente triste porque es una persona a la que no conocía, además estoy contenta porque hoy me han dado una buena noticia, pero yo cuando voy al funeral de esa persona me pongo en congruencia con la situación. Esto es algo cultural en este caso, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, y en nuestra cultura lo congruente sería que yo adoptara un rictus serio. Bueno, pues si yo voy al tanatorio y voy súper contenta porque es que me han dado una buena noticia, ahí estoy mostrando una falta de empatía absoluta con el contexto, y ahí no podríamos hablar de congruencia, en este caso, entre mi comportamiento y el contexto. Claro. Una pregunta, Sonia, ¿los políticos tienen muy bien estudiados los gestos, las palabras? ¿Sabéis llegar a detectar cuando están tan estudiados? Los de aquí, ¿te refieres a los de España? Vamos a hablar de los de aquí, ya que los tenemos cerca. ¿Qué va? ¿No ves que si no tendría yo trabajo? Lo que más hago, bueno, y además ahora en época de elecciones, claro, lo que más hago es analizar a políticos, y qué va. Ellos tienen asesores, claro que sí. Lo que pasa es que los asesores que tienen, yo estoy convencida que no son expertos en comunicación no verbal, serán de comunicación política, pero no son de comunicación no verbal. Y entonces a veces detectamos graves errores, a veces detectamos muchas incongruencias, temas que dices, es que esto no hay una preparación detrás. Y no suelen estar preparados. Los hay que tienen una habilidad innata, pues más, bueno, pues son más hábiles a nivel innato, y otros que lo son menos, pero no tienen una preparación. Lo que sí que es cierto es que... Perdona, Dim. No, iba a decir que aquí se le da poca importancia, sin embargo te vas a Estados Unidos y allí es que es normal que se preparen en esto, pero no los políticos, en general se preparan mucho, y vemos esa habilidad que tienen, y esto lo vemos en las películas, vamos, y es que es así, realmente es un reflejo de la realidad. Te ves a los chavales en el instituto cómo hacen esos super discursos, cuando aquí no salimos a hablar en público, prácticamente acabas la carrera universitaria y no has salido casi a hablar en público, ¿no? Entonces, al final, este tipo de cosas se aprende tanto a nivel teórico, pues formándote, como a nivel práctico, practicando y haciendo discursos y saliendo ahí, poniéndote delante del toro, vamos. Lo que sí que es cierto es que estamos en periodo electoral, como decías. Vimos hace 2 semanas el cara a cara en A3 Media, la semana pasada el debate en Radio Televisión Española. ¿Tú cómo ves a los políticos nuestros estos días? ¿Los ves nerviosos? ¿No los ves nerviosos? Con los gestos, digo. Pues en general los veo mal. Así, como en general. De hecho, yo el debate A7 no lo pude analizar porque ya no me da la vida, pero el cara a cara sí que lo analicé. Sí, lo analicé para 2 periódicos y para una televisión también. Y la verdad es que lo suspendí a los dos. Porque a nivel de comunicación, tanto verbal como no verbal, aunque yo esté especializada en comunicación no verbal, tener en cuenta que cuando hablamos va todo junto. Quiero decir que no puedes
olvidarte de la parte verbal, ¿no? O sea, claro. no todo junto. Entonces, los dos, tanto a nivel verbal como no verbal, pues fallaron, cada uno en unas cosas diferentes, pero yo creo que ambos lo podían haber hecho muchísimo mejor si lo hubieran preparado de otra manera y si hubieran hecho las cosas de otra manera. O sea, que suspenso los dos. Claro, a ver, Sonia, yo creo que la pregunta es clara. Hemos hablado de nuestros políticos. Permíteme que hablemos de nosotros. ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué nos has podido analizar? Bueno, poquito, porque he estado el ratito de la entrevista previa, os he estado viendo. Estáis en el salón de vuestra casa y eso es el objetivo que tendrían que tener todos los presentadores de televisión. Es decir, que cuando yo estoy viendo un programa de televisión como es de entretenimiento, de entrevistas, de un magazine, sienta que esas personas que están ahí presentando pues están en el salón de mi casa y me lo están contando, y ese sería la meta a la que hay que llegar, ¿no? Que uno esté tan a gusto haciendo algo que al final eso se refleje en su forma de comunicar, y esto es algo que veo que a vosotros os sale bastante, no os quiero echar flores, pero es que es así, veo que os sale bastante natural y que no es tan habitual, que muchas veces ves incluso a presentadores que están en televisiones nacionales y que están ahí, ¿sabes? Como apretando el culillo, ¿no? Que dices, pero es porque están tan tensos, claro, ¿no? Si esto es algo que al final es vuestro día a día, no es como una persona que sale una vez y ya está, sino que es vuestro día a día. Estáis en el salón de vuestra casa, maravilloso. De hecho, es gracioso porque Sense Control nació va a hacer 5 años, y realmente cuando se creó, la mentalidad era: ha de ser como si vinieseis a mi casa y estuviéramos todos a gusto. Y también por eso el nombre de Sense Control, sin control, ¿no? El estar relajados. Pues un espíritu maravilloso y que debería ser así, porque al final esa tranquilidad y esa alegría se refleja, la gente conecta con eso y empatiza y se mimetiza con eso. Es decir, claro, a mí un programa, como estamos viendo muchos programas de estos de tertulia, en donde está la gente tensa, interrumpiéndose continuamente, hablando casi a gritos, poniendo unas palabras encima de las otras, hablándose con hostilidad entre ellos, eso no nos damos cuenta los telespectadores, pero es que nos afecta muchísimo. Total. Porque empatizamos con eso. Quiere decir que adoptamos ese estado de ánimo negativo. Entonces es bueno que nos encontremos con programas en los que todo es como más relajado, más tranquilo, y estamos ahí en nuestra casa charlando tranquilamente con unos y otros. Ahora que viene fulanito, venga, voy a hablar de no sé qué, que viene menganita, tal, y ya está, pues es eso, estás recibiendo en casa. Claro. Qué maravilla. Sonia, también eres autora del libro, y déjamelo leer, Código no verbal. ¿Qué podemos encontrar en el libro de manera rápida? Mira, yo este libro lo escribí precisamente porque hay pocos libros de divulgación, es decir, que sean accesibles para el gran público, que sean fáciles de leer y de entender, que tengan rigor científico. En español prácticamente no hay. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es, lo primero, muy importante para mí, rigor científico, y lo segundo, muchísimos ejemplos, anécdotas, historietas, algunas reales, otras de personajes famosos, alguna que me he inventado, pero todo de una forma muy accesible, que nos va a permitir entender realmente qué es esto de la comunicación no verbal, para qué sirve y tener una visión global de todo lo que engloba el estudio de la comunicación no verbal, que es mucho más de lo que creemos, ¿eh? Ojo, que nos tienen reducidos aquí a los gestos, las posturas, la expresión facial, y realmente detectamos hay mucho más. De hecho, hay mucho más, y es que ya podemos decirlo, que a partir de septiembre la Asociación Española del Lenguaje No Verbal os unís a la familia, al salón de aquí, ¿verdad? Bueno, estamos súper emocionados. Estamos ya preparando todos los temas porque la Asociación Española de Comunicación No Verbal va a tener una pequeña sección dentro de vuestro programa semanal. Sí. Estamos súper felices porque cada vez va a venir uno de nuestros socios expertos a hablaros de cosas que os interesan, de cosas de vuestro día a día. Y bueno, ya lo tenemos ahí casi todo organizado, o sea que estamos ya listísimos. Creo que va a ser, si no me equivoco, los martes a esta misma hora. Sí, pues estaremos con ganas de que llegue septiembre, de hablar y de analizar, y sobre todo a los personajes más famosos, que son los que más a veces nos interesan y los que están más de actualidad.
Claro que sí. Nos Vamos a descubriréis hablar de un mundo. muchas cosas. Nos descubriréis Sí, un mundo. Os vamos a ir descubriendo un montón de cosas que están relacionadas con nuestro mundo de la comunicación no verbal y todo con el objetivo de que aprendáis divirtiéndoos sobre comunicación no verbal. Así que, bueno, a Fantástico. partir de septiembre estamos ahí a tope con vosotros. Genial. Pues Sonia, muy un buen, abrazo. un feliz verano. Que tengas buen verano. Igualmente, que vaya muy bien. Gracias, Adiós. Sonia. Un abrazo Adiós. muy grande. Nosaltres Chao. seguim al Sense Control.